Hola traders, bienvenidos a códigotrading.com. ¿Están listos para desbloquear uno de los secretos más guardados del trading? Hoy vamos a sumergirnos en un patrón de velas japonesas que podría cambiar tu forma de operar para siempre. Si alguna vez te has encontrado mirando gráficos preguntándote cuál es el momento perfecto para entrar o salir de una operación, pues este vídeo te puede ayudar a identificarlo. Te mostraré cómo ese patrón no solo te ayudará a identificar oportunidades de trading con mayor claridad, sino también pues a detectar los puntos de giro del precio. Así que asegúrate de quedarte hasta el final porque también compartiré algunos consejos y trucos que pueden llevar tu trading a un nivel superior. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. Empecemos. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, trader y fundador de códigotrading.com. Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y también en la descripción. Y ya te anticipo que el curso de iniciación es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo, puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote también a nuestro canal. Primero hablemos de qué son exactamente las velas japonesas. Originadas hace cientos de años en Japón para el comercio del arroz. Estas velas no son solo una herramienta para leer el mercado, son la esencia de la psicología del trading, representando el comportamiento, el miedo y la euforia de los traders en gráficos de precios. Cada vela puede contener una historia sobre la lucha entre compradores y vendedores, y al aprender a interpretar esas historias, podemos anticipar hacia dónde es posible o probable que se mueva el mercado. Ahora déjenme introducirles en el patrón secreto que hemos estado esperando. Ese patrón se llama engulfing o vela envolvente. El patrón se forma cuando una vela grande engulle a la vela anterior completamente, indicando un posible cambio en la dirección del mercado, pero hay una vuelta de tuerca que muchos traders ignoran y que puede hacer toda la diferencia en sus operaciones. Vámonos al ordenador. Bien, pasamos ya a mi pantalla de ordenador para que puedan ver el gráfico en acción. Y tenemos el patrón de engulfing que ha aparecido y verán cómo viene de una tendencia bajista y una gran vela alcista está envolviendo la anterior. Pero no solo la anterior, sino que está envolviendo los cuerpos de 1, 2, 3, 4, 5, las 6 anteriores velas están siendo engullidas por este. Por lo tanto, la vela envolvente tiene mucha más fuerza cuando no solo envuelve una, sino que envuelve varias velas. Este es nuestro indicio de que los compradores están tomando control y que podríamos estar al borde de una inversión. Pero ¿cómo podemos confirmar y aprovechar este patrón? Aquí es donde entran en juego elementos clave. Podríamos mirar volumen, soportes y resistencia. También podríamos mirar si hay divergencias con indicadores. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en la operativa pura y dura de este comportamiento de velas japonesas. Y el volumen o otros indicadores nos pueden dar confirmación, pero no lo vamos a ver aquí. Vale, pues si esto puede ser una nueva dirección del mercado, lo que haríamos es buscar una operación en compra. Entonces empezamos pues poniendo un 2% de riesgo, compra, ponemos el stop loss a 5 puntos de este extremo, 36 más 5, 41, y el take profit pues buscamos que se cubra todo el recorrido de la última tendencia. Esto sería para recorridos largos, cambios de tendencias. No tiene mucho sentido porque realmente uno va a cometer muchos errores y lo importante es que los errores sean pérdidas pequeñas y cuando el precio corre a nuestro favor aprovechemos grandes recorridos. Eso no significa que dejaremos el stop aquí, podemos ir haciendo trailing tranquilamente a posteriori. Muy bien, tenemos la cuenta con 10.000, aquí vemos un posible engulfing pues alcista que nos puede marcar un inicio de tendencia nueva y vamos a ver cómo en un momento el precio está lateralizando, ahora ya sí que parece que dispara de forma un poco más contundente y vamos a ver cómo va evolucionando. Vemos que hay más engulfings, hay velas fuertes que engullen las anteriores y aquí eso nos indica que ya podríamos empatar. Ahora ya no hay riesgo en la operación. También estaría la idea de ir sumando posiciones, pero no quiero complicarlo en este vídeo. Y esto sí que es una envolvente, pero claro, a veces es tan grande la envolvente como en este caso que ya se hace poco atractiva porque ya nos lleva demasiado arriba.
esto nos puede hacer de ayuda de trailing stop. Aquí ya no solo estoy en empate, sino que estos 100 pips ya los tengo asegurados. Si el precio se da la vuelta, ya gano este recorrido como y al final pues nos cubrió toda esta caída con esta nueva tendencia y podemos tomar nota aquí, 11.560. Por cierto, si quieres usar el mismo programa que estoy usando yo, que es Forex Tester, pues lo puedes tener a un precio inferior al oficial en el link que te dejo aquí en pantalla y también en la descripción donde dice Forex Tester. Entonces aquí puedes adquirir Forex Tester pulsando en comprar o actualizar si tienes una versión anterior. Al pulsar en comprar se te abrirá el link de la web de Forex Tester, pero especial para códigotrading.com, donde los seguidores de Código Trading siempre tenéis un precio inferior al oficial. Ahora yo es el precio más bajo que he visto. No sé si en el momento que entres tú también te saldrá la opción de $139, pero si no, ya te digo, van metiendo ofertas y aunque en la web también haya una oferta, aquí siempre es algo menos que en la web de Forex Tester, que esto también es de Forex Tester. Bien, este es el software que hemos utilizado. Bien, quiero que recuerden que ningún patrón o indicador funciona al 100% de las veces. El trading se trata de jugar con probabilidades y gestionar el riesgo adecuadamente. El patrón de vela envolvente es una herramienta poderosa, pero debe ser parte de un enfoque de trading más amplio y disciplinado. Antes de irme quiero dejarte un último consejo. Practica. Practica y practica. Usa cuentas demo, simuladores como Forex Tester y prueba todo lo que se te ocurra. Prueba las estrategias, las velas envolventes y practica muchísimo. Y recuerda, la paciencia y la educación continua son la clave en el trading. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo y que el patrón de engulfing te ayude a mejorar tus operaciones. Y no olvides, si te ha gustado, darle un like. Y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com.